Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Amados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestros vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Muy buenos días, sean bienvenidos al culto devocional matutino del Templo Evangélico Alianza Vivir en Cristo. Es un gozo en este día meditar en las órdenes de Dios para nuestra vida y quiero hacer hincapié en las órdenes de Dios. Ningún ser humano puede no estar de acuerdo con Dios ni decir yo no voy a obedecer. Todos los creyentes estamos con la obligación de seguir los pasos que ordena nuestro Dios. En este día tendremos el tema, el requisito para diezmar. Muchas personas dicen, ¿por qué limitar a los creyentes que solo den el 10%? Otros dicen que eso ya quedó en el Antiguo Testamento, que eran alimentos y que ya las ofrendas son voluntarias. En este día, a la luz de la palabra de Dios, vamos a estudiar quién es el dueño del dinero, qué significa diezmar, para qué es el diezmo y cuáles son los requisitos para diezmar. Primero entendamos algo, quién es el dueño del dinero. Y lo invito a abrir su Biblia en Salmo 24, versículos del 1 al 2. El Salmo 24, versículos del 1 al 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Amados hermanos, todo lo que existe en la tierra le pertenece a Dios. Todo lo que existe fuera de la tierra
le pertenece a Dios, sean mares, sean ríos, sean metales preciosos. Y aquí quiero hacer una aclaración. El dinero que usted tiene en su mano, sea de papel o sea metálico, no tiene valor. Lo que tiene valor es su respaldo en oro. En la economía ecuatoriana usamos dólares. Quiere decir que la moneda de billete o metálica está respaldada en el oro guardado en Fort Knox, en los Estados Unidos. Los países subdesarrollados devalúan, perjudicando al pueblo, ya que el pueblo pierde poder adquisitivo, ya que está diciendo que el dinero papel o el dinero metálico vale menos. Cuando usted paga algo, está pagando con oro. El dinero, recalco, es un respaldo de las reservas de oro que tiene cada país. Cuando nos dice que Dios es el dueño de la tierra y su plenitud, nos está diciendo que Dios es el dueño de los minerales, que Dios es el dueño de todo lo que existe. Y recalca esto el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8. El Señor dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Él es el dueño de la plata y del oro. Él es el dueño de todo el dinero. Lastimosamente, los creyentes no hemos entendido eso. Hay muchas personas que les duele diezmar, les duele, pensando que no le va a alcanzar el dinero, cuando el dueño del dinero es Dios. Él es el dueño de todo. Muchos dicen: he visto gente prosperar que no es creyente. ¿Cómo puede ser Dios dueño del oro y la plata? Y esto lo aclara el libro de Eclesiastés, capítulo 6, versículos 1 y 2. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Hay personas que son muy ricas, pero son esclavas de este dinero y trabajan día, tarde y noche, se desvelan, sufren por el dinero. Porque Dios puede permitir, si tú eres una persona trabajadora, una persona que madruga, una persona hacendosa, prosperar. Pero Dios es el que da la facultad de disfrutar de ese dinero. Muchas personas en el siglo XXI admiran a los delincuentes, narcotraficantes, porque son inmensamente ricos. ¿Se ha visto a qué edad fallecen? Muy jóvenes, 40, 41 años, 39 años, dentro de sus actividades. Y Dios no les da la facultad de disfrutar de ello. Otros admiran a churqueros y personas que tienen mucho dinero de manera poco ética. Pero tampoco Dios les da la facultad de disfrutar el dinero, de llegar a tener una buena vejez, de tener los nietos a su alrededor, de tener los recursos económicos para poder compartir con hijos, nietos y necesitados. Dios no solo que es dueño del dinero, Él es el que le da la facultad de disfrutar de ello. Hay muchos ricos, pero esclavos del mismo dinero. Entonces, ¿quién es el dueño del dinero? Dios. Y es el que da la facultad de poder disfrutarlo. Teniendo claro eso, debemos entender qué significa diezmar. Y nos vamos allá al Génesis, en los tiempos de Abraham. Génesis 14,
del 17 al 20. Génesis 14, del 17 al 20. Cuando volvía de la derrota Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este texto es fundamental para entender el diezmo. Primero, no existía el mandato del diezmo. Eso apareció 1000 años después. 1000 años después. No existía el mandato. No había la ordenanza de Dios de diezmar. Y Abraham venía de la guerra. Su sobrino, hijo de crianza, había sido secuestrado. Y él armó a sus 300 empleados. Y nos vamos a pelear. Y por las armas rescató a su sobrino. Por las armas. Él venía con grandes riquezas, producto de su victoria. Y aparece Melquisedec, rey de Salem. Entendamos que Salem es la ciudad de Jerusalén. Jerusalén significa casa de paz. Y cuando se funda la ciudad, se funda con el nombre de Salem. Venía Melquisedec, que no solo era rey de Salem, era sacerdote de nuestro Dios. Y al verlo Abraham le da los diezmos de todo. No existía el mandato, pero Abraham con este acto reconoció que todo lo que tenía y que su victoria provenía de Dios. Cuando usted diezma, aunque sea muy poco, usted está reconociendo que eso provino de Dios, que su trabajo, que su negocio, que sus ingresos provienen de Dios. Abraham lo hizo, aunque no había el mandato. Le dijo: esto le pertenece a Dios. Teniendo claro que el diezmo es un reconocimiento de que mis ingresos pertenecen a Dios, debemos entender para qué es el diezmo. Deuteronomio capítulo 18 del 1 al 5. Deuteronomio capítulo 18 del 1 al 5. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho, y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren un sacrificio, buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. Cuando Dios instaura el diezmo, es para que subsistan los levitas. En tiempos de Moisés no había templo, había, y vamos a usar la relación de una arpa muy grande, una carpa muy grande, que tenía que ser armada y desarmada. Y esta función la tenían los levitas: armar y desarmar la carpa, limpiarla. Como usted sabe, había 7 tipos de ofrendas de animales: cordero, borrego, paloma, y esto obviamente producía grandes cantidades de basura.
Para que entienda la basura que produce la escuela que tenemos aquí en iglesia, muy poquito, al lado de las cantidades de basura que tenía el sacrificio de animales. ¿Quién se cargaba de limpiar esto? Eran los levitas, que eran los únicos permitidos de limpiar, de ministrar, de predicar y de enseñar. Y el diezmo era para que ellos se alimenten, era el sustento de ellos, no era para ninguna otra cosa. Por ignorancia decimos que el diezmo fue instaurado para los enfermos. No fue instaurado para los enfermos, ni siquiera para los ancianos. El diezmo fue instaurado para los que trabajan para Dios, subsistan. El diezmo le pertenece a Dios y todos los que trabajan para Dios deben tener su sostén. Hoy decimos, eso era del Antiguo Testamento. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento con respecto a esto? Primera de Corintios, capítulo 9, del 13 al 14. Primera de Corintios, capítulo 9, del 13 al 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Aquí está haciendo Pablo una comparación, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, los que comían de las cosas sagradas eran los levitas. En el Nuevo Testamento, los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y quiero recalcar la expresión, ordenó el Señor. Nosotros, supongo que somos más santos que Jesús. Diezmamos cuando queremos, cuando no queremos, cuando nos provoca o no nos provoca. Y el texto sagrado dice, ordenó el Señor. ¿Qué le va a decir usted a Dios? No estoy de acuerdo con usted. Es que no me alcanzaba. Y estamos poniendo en duda la provisión de Dios. Mis queridos hermanos, cuando usted es fiel a Dios, Él ha prometido que jamás le va a faltar el sustento, que jamás le va a faltar la medicina, que jamás le va a faltar el socorro. Porque es una orden del Señor que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Quizás en su corazón pregunta, ¿y los necesitados, y los enfermos, y la iglesia, y las reparaciones? Pero esto también lo aclara la Escritura. Y veamos el libro de Éxodo, capítulo 36, del 3 al 5. Éxodo 36, del 3 al 5. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Dios había mandado hacer el tabernáculo y no se tocaron los diezmos, se levantó ofrenda voluntaria. Tenemos que pintar la iglesia, tenemos que arreglar la iglesia, tenemos que comprar equipos, todo lo que hay que hacer para el sostenimiento de la casa de oración se lo hace como ofrenda voluntaria. Lo mismo lo hizo el rey David y Salomón cuando construyeron el templo. Zorobabel también lo hizo cuando reconstruyó el segundo templo. Siempre el mantenimiento de la casa de oración es por las ofrendas voluntarias del pueblo. Yo recuerdo mucho y tengo en mi corazón una expresión del rey David, que todo creyente de verdad, todo creyente real debe hacerla.
por cuanto tengo mi amor en la casa de mi Dios, de mi tesoro personal ofrendo. Eso dijo David en su lecho de muerte. Y él ofrendó muchísimo a pesar de que ya había mucho. ¿Por qué? Porque tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Tengo el amor en la casa de mi Dios. Quizá usted me diga, mire hermano, yo no tengo nada. Puede trabajar en la casa del Señor. Puede limpiar, puede pintar, puede arreglar. No hay pretexto para no servir al Señor, porque el mantenimiento y la prosperidad de la casa de oración es en base a ofrendas voluntarias. ¿Para qué más son las ofrendas voluntarias? Primera de Corintios capítulo 16, versículos del 1 al 2. Primera de Corintios capítulo 16, del 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también, de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Había una gran hambruna en Jerusalén y el apóstol Pablo levanta ofrenda en todos los lugares donde él había predicado. Ofrendas voluntarias para compartir con los hermanos que no tenían para comer. Y esto no es algo extraño, porque de las ofrendas voluntarias se repartía víveres de manera diaria para los ancianos y los huérfanos en la iglesia primitiva. Se levantaban ofrendas voluntarias para los hermanos necesitados. Y aquí quiero recalcar lo que dice el apóstol Pablo, de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Personalmente, yo no entiendo cómo me puedo decir cristiano y saber que mi hermano tiene necesidad y no moverme a misericordia. No entiendo. Esa expresión que suena más muletilla que otra cosa, voy a orar por usted. Con todo su respeto, eso es hipocresía. Cuando el hermano no tiene que comer, hay que darle alimentos. Cuando está mal de salud, hay que ayudarlo con la medicina. Debemos ser sinceros, debemos ser cristianos de verdad. Voy a orar por usted. Puede que lo haga, puede que no lo haga. Y la necesidad del hermano. ¿De qué estamos hablando? Para eso son las ofrendas voluntarias. En este caso había una gran hambruna en Jerusalén. Sin duda debió haber habido sequía y no había alimento. Y no era para pocas personas, era para muchas. Tanto así que el apóstol Pablo pide que todas las iglesias que él había predicado, que eran muchísimas, recojan una ofrenda el primer día de la semana. El apóstol Pablo no está invalidando el diezmo. ¿Por qué? En la antigüedad, el cristianismo era perseguido, no era permitido y se predicaba en las casas. Y ellos diezmaban para el sostén del presbítero. El presbítero era el título del encargado. Y para casos extraordinarios de hambre, de enfermedad, se recogían ofrendas voluntarias. Si no me cree a mí, eso dice la palabra del Señor. Porque la ofrenda es para los santos, para los hermanos que padecen necesidad. Teniendo claro esto, sabemos que el diezmo está vigente, pero el diezmo vigente, Cristo le puso requisitos. El dar para el sostenimiento del Señor y de sus empleados es un privilegio, pero Él pone requisitos. Si usted no cumple esos requisitos, su diezmo no es aceptado para Dios. Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 23. Jesús de Nazaret dice esto: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis
la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Quién está hablando? Jesús de Nazaret, nuestro Señor y nuestro Redentor. ¿Dónde está Jesús? En Jerusalén. Donde específicamente en el templo de Jerusalén. Él estaba viendo a los escribas y fariseos diezmar. Recordemos que los fariseos eran los que iban a todas las ciudades, a todos los pueblos a enseñar la palabra de Dios. Y los escribas eran los que traducían de las lenguas originales al arameo. El texto sagrado fue escrito en hebreo, en el Antiguo Testamento, y el pueblo hablaba arameo, y el escriba era el que traducía el texto. En aquellos días no habían computadoras, impresoras, ni copiadoras. Todo esto era a mano. Escribas y fariseos eran amados por el pueblo, porque eran personas, y voy a poner entre comillas, de Dios. Eran religiosos. Eran fácilmente reconocidos por su ropa muy larga, con señales de santidad. Tenían textos bíblicos escritos en madera, tanto en los brazos como en su frente. A estas personas creyentes y conocedores de la Escritura, Jesús les dijo: hipócritas, porque dejas lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y vamos a empezar por lo más obvio. Usted puede diezmar si no ha tenido misericordia por su hermano necesitado. No puede diezmar. No puede diezmar. Usted primero debe ayudar a su hermano necesitado y ahí sí acercarse con su diezmo. Usted puede diezmar siendo injusto, practicando el pecado. Porque la justicia es que Dios nos declara santos por la sangre de Jesús, pero usted llevando una doble vida o no queriendo dejar el pecado, no puede diezmar. Usted tiene que apartarse del pecado para que su diezmo sea aceptado por Dios. Y fe, usted tiene que creer que aunque tenga pocos ingresos, Dios le va a proveer. Son los requisitos para diezmar. Si usted me dice el diezmo era del Antiguo Testamento, Jesús de Nazaret mismo dice, esto era necesario hacer. Era necesario que primero nos pongamos a cuentas con Dios. Sí, mi querido hermano. El día de hoy le recuerdo que el diezmo es un privilegio que Dios nos da. Ese privilegio dice que usted reconoce que todo lo que tiene, la salud, la vida, los hijos, los padres, la familia, el hogar, el domicilio, todo lo que tiene, se lo ha dado Dios. Abraham lo reconoció aunque no tenía la ley que nosotros sí tenemos. Y le dio a Melquisedec, sacerdote de Dios. Dios le ha dado todo. Pero para usted tener ese privilegio de darle el 10% de sus ingresos, primero debió haber ayudado al que necesita misericordia. Debió haberse apartado del pecado, porque Dios lo declara justo por la sangre de Jesús. Y debe creer que Dios le va a proveer, aunque usted está escaso de dinero. Amados hermanos, el diezmo es un privilegio. Porque usted reconoce que Dios es el dueño del dinero. Usted reconoce que todo lo que tiene proviene de Dios. Que cuando usted ama al Señor, ofrenda para la casa de oración y la obra de nuestro Dios. Que cuando usted ama a Dios, usted comparte con el necesitado. Una vez que usted ha tenido misericordia, se ha apartado del pecado y confía en Dios, puede diezmar. Yo le invito el día de hoy, diezme. No sea como los escribas y fariseos. Póngase a cuentas con Dios
y dele lo que a Dios le pertenece. Amén, hermanos. Amén.